¿Jura usted ante la patria, por el Dios de sus padres, por usted mismo, que no dará ni un instante reposo a su brazo hasta que el pueblo de Venezuela termine de ser un pueblo definitivamente libre, tal como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante eterno Hugo Chávez? ¿Lo jura? Lo juro delante de esta Constitución aprobada por el pueblo en 1999. Yo espero llevar con dignidad estos valores de la patria y hacer realidad los sueños de Hugo Chávez Frías, que son los sueños de una patria grande, segura, en paz del pueblo venezolano. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de... 6 meses ya de la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como lo vimos ahí en este video introductorio, el compromiso fue asumido con la mayor lealtad al ideario bolivariano y al pensamiento del comandante Hugo Chávez y fundamentalmente con el pueblo. Eso es lo que ha venido haciendo en estos 6 meses apenas, dándole un vuelco por completo al país a partir de las acciones desatadas de una oposición delirante que ha pretendido sacar provecho de esa terrible circunstancia que fue para todas y todos los venezolanos el sensible fallecimiento de nuestro querido comandante eterno. En el medio de ese marasmo que ha tratado de crear la derecha junto con los medios de comunicación y sectores de la empresa privada que han querido sumarse a un plan desestabilizador evidenciado en la situación de crisis que han creado en la economía, sobre todo en el comercio, en la venta de productos de primera necesidad para el pueblo, pero no así impactando a una economía que se ve robusta, que se ve fortalecida, con niveles históricos de reservas internacionales como piso para soportar esos embates y con una estructura que ha permitido que el gobierno del presidente Maduro pueda continuar en la conquista de ese propósito de libertad plena, soberanía, justicia e igualdad social. Eso es lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Maduro, construir más justicia, más igualdad a medida que ha avanzado todas las modalidades de gobierno que él ha asumido para enfrentar esta nueva etapa de la revolución. El gobierno de eficiencia en la calle, por ejemplo, es uno de esos aspectos. El plan Patria Segura, que es un golpe definitivo en todo el territorio nacional a la violencia desatada, como hay en algunas partes del país, producto de las iniquidades que todavía se mantienen en nuestra sociedad, que venimos arrastrando desde muchísimo tiempo atrás como parte del reclamo de una sociedad que fue excluida desde siempre y por el hambre y la miseria acumulada durante todo ese periodo del sueño oscuro del neoliberalismo en nuestro país, pero que además tiene claras evidencias de que está siendo inyectada, sobre todo desde las fronteras colombianas hacia nuestro país, producto de las campañas desestabilizadoras que ha adelantado en particular el expresidente Álvaro Uribe. Se sabe, está detectado que eso es así, como búsqueda de la generación de angustia, de ingobernabilidad en nuestro país para tratar de obtener esos sectores de derecha, tanto nacionales como internacionales en Latinoamérica, beneficio político. Ese es probablemente el mayor logro del gobierno del presidente Nicolás Maduro en estos primeros 6 meses.
Y es de suma importancia para todas y todos los venezolanos, porque esa estabilidad que se ha logrado, ese asentamiento a partir de ir saliendo toda nuestra población del sopor, del impacto que nos causa el fallecimiento del comandante en un momento determinado, y que hace que haya una suerte de desorientación en la cual trató esta derecha aviesa y perversa de sacar provecho, como decimos. El logro de esa estabilidad, la profundización de los planes de avance de la revolución son probablemente los aspectos más significativos. Haber contenido la intentona de generar un estallido social producto de la fatiga, la asfixia del venezolano a través de la supresión de los alimentos de primera necesidad, manipulando los precios en primer término y luego la existencia de ellos en los anaqueles por parte de estos sectores, es lo que pudiera considerarse probablemente el mayor activo en esta primera fase del gobierno del presidente Maduro. Esa democracia que nos ha costado tanto a través del tiempo construir, ha sido preservada por el coraje, la tenacidad, la decisión frontal del presidente Maduro a evitar que Venezuela caiga una vez más en las garras de los sectores neoliberales que están al acecho y que están actuando en este momento sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad, para lograr sus objetivos. Eso tiene que ser reconocido por todas y todos los venezolanos como un gran logro, porque lo contrario hubiera afectado a todo el país sin distingo de colores o de parcialidades políticas. Una crisis de esos niveles, alcanzando el rango ya del estallido social, hubiera significado una tragedia si hubieran prosperado ese propósito desestabilizador y esas ansias de hacerse del poder por los caminos verdes por parte de los sectores de derecha en el país. Es un gran logro político, es un gran logro institucional, pero también es un gran logro social por parte del presidente Nicolás Maduro y de todo su equipo de gobierno. Ayer, precisamente un simulacro electoral es testimonio fehaciente de cómo la democracia se está profundizando cada vez más, fortaleciendo no solo las posibilidades de las venezolanas y venezolanos, sino siendo referencia en el mundo como la nación con una solidez desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de su democracia, como pocas hay en el planeta. Veamos qué fue lo que sucedió en ese simulacro. Es un simulacro para el Consejo Nacional Electoral internamente hacer sus mediciones, pero también para las electoras y los electores para que puedan practicar, y las organizaciones políticas, para todo el mundo. Ahorita nosotros estamos midiendo justamente con cronómetro en mano cuáles son los tiempos en cada una de las estaciones. Eso es lo que nos va a permitir de cara a la elección o mantener exactamente la herradura como está, porque efectivamente ha funcionado eficientemente, pero si hay algo que podemos mejorar, este es el momento para que lo sepamos. Esto lo vamos a hacer después del análisis, después que veamos muy bien cómo pasó, qué fue lo que pasó en todo el país con esto, con nuestros informes. Allí luego tomaremos las decisiones si efectivamente hay algo que mejorar. Si funcionó eficientemente como ha funcionado, pues la vamos a dejar de esa manera. Nosotros vimos un pueblo concurrente, alegre, con una actitud cívica muy ordenada, las colas, la participación popular fue extraordinaria. Nosotros hacemos un llamado para que esto sea una réplica para el día 8 de diciembre, cuando están previstas las elecciones municipales, y bueno, en términos generales el proceso culminó de manera excelente, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí lo vemos. Ahí están funcionando las instituciones, está funcionando el Estado venezolano para darle cada vez más solidez, más robustez a este gran logro de todas y de todos a lo largo de este periodo de transformación que comprende la Revolución Bolivariana, como lo es el sistema electoral más avanzado del mundo, más confiable, más transparente, que es objeto de pruebas y verificaciones exhaustivas
antes, durante y después, como este mismo ejercicio en el que los venezolanos estuvimos viendo el funcionamiento, probando el funcionamiento del proceso electoral. En las declaraciones, en los testimonios que daban las venezolanas y venezolanos que eran entrevistados por los distintos medios de comunicación el día de ayer, veíamos cómo la cultura de la democracia ha sido asimilada en profundidad por cada uno de los habitantes de este país y asumida además como un instrumento en el que el pueblo tiene definitivamente un sentido de participación válido, real, profundo, como digo. Ese aspecto es de suma importancia en este momento, porque aun cuando no era una medición de fuerzas lo que estaba ahí tratando de resolverse, no era propiamente la búsqueda de comparar quienes tienen más capacidad de convocatoria desde los distintos sectores políticos, como sí sucede en el evento electoral propiamente dicho, el que aspiramos se dé en la misma normalidad el 8 de diciembre. Sin embargo, ese evento de ayer tiene muchísimo que decirnos en la lectura, en el detalle, sobre lo que representa para la dinámica del debate político en este momento en el país. Obviamente no hubo movilización por parte de los sectores de oposición porque no hay cómo hacerla. No tienen estructura de ninguna manera en la oposición, porque ahí hay unas imágenes que se han creado para dar la idea de que son dos grandes trenes confrontados los que hay en Venezuela desde el punto de vista político e ideológico, siendo que en la práctica no es exactamente eso. En la práctica hay una gran fuerza transformadora que está en el poder, que es el chavismo, y del lado de la oposición no hay un equivalente correspondiente, sino que hay antichavismo. Hay un odio que se ha creado a través del tiempo contra todo lo que tenga que ver con la figura de Chávez, con los chavistas o con el gobierno de la revolución bolivariana. Eso pudo verse ayer en las distintas tomas cuando lo que registraban los noticieros que estaban reportando eran movilizaciones alrededor de los distintos voceros de la revolución que estuvieron participando en esos eventos para precisamente demostrar su capacidad de movilización y convocar democráticamente al pueblo a que estuviéramos entonces desde ya asumiéndonos como en el proceso importantísimo que es la construcción de la democracia una vez más. Algo a lo que estamos habituados pero que no debemos descuidar. No hay ese ánimo militante en las filas de la oposición por dos razones fundamentales. Una, sin lugar a dudas, el hecho de que no hay liderazgo en las filas opositoras al cual seguir en un proceso de esta naturaleza. En un proceso donde no se está disputando el poder nacional, donde no está en juego la presidencia de la República y con ello el gabinete ministerial, ni mucho menos, no hay motivación alguna de las filas de un sector que no ha movido a su gente en la construcción de un planteamiento político de país, una propuesta de país. No ha habido debate, no ha habido asambleas con los vecinos, no ha habido reuniones que se hayan hecho de manera permanente para construir la política que desde ese ángulo debiera hacerse. Ha habido campañas permanentes y lo único que tiene hoy la oposición es un candidato perpetuo, pero que no va a las elecciones en esta oportunidad. Y es un candidato que a la par de ser candidato perpetuo mantiene un discurso que es el más desalentador en las filas opositoras. El discurso que empezó el mismo 14 de abril de este año, con la elección presidencial, donde la revolución obtuvo otro resonante triunfo por encima de las pretensiones de la derecha que encarna ese candidato derrotado. Y es el desconocimiento
de manera absoluta, el irrespeto incluso así frontal que se le dio desde la mesa de la unidad en boca de su candidato a todos los que estuvieron trabajando de manera denodada, entregada, en cada una de las mesas de los centros electorales de todo el país, los testigos de la mesa de la unidad, que vieron que en cada una de sus mesas se llevó adelante un proceso perfectamente transparente, firmaron, respaldaron con su firma la fe de que no hubo ningún tipo de distorsiones en el proceso, que no hubo violaciones en lo absoluto en ninguna mesa, como lo corroboraron las distintas auditorías que se hicieron durante y posterior al proceso del 14 de abril. Y a ellos los desconoció precisamente su propio candidato al decir que había habido un fraude masivo, pero que no pudo ninguno de ellos corroborar. Esa gente se siente desmotivada, se siente sin ningún interés de movilizarse a ningún evento en el cual su propio candidato les dice después que su trabajo no sirvió para nada. Pero más allá de eso, es el hecho de que en las filas opositoras, ya no los funcionarios como testigos de mesa, en la fila, en el votante que se para de madrugada para ir a depositar su voto por las candidaturas o la propuesta de la derecha, hay todavía mucho más desánimo, más desmotivación cuando se encuentran que van a ir a votar a un organismo que tiene años diciéndoles su liderazgo que es una instancia estafadora, fraudulenta, que no sirve para nada, que lo que hace es robar los votos. Entonces poco sentido va a tener para la militancia opositora acudir a un centro electoral a pasar trabajo, a pasar hambre, cansancio, fatiga, para que después salga el candidato diciendo que no, que eso no sirve para nada, que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna credibilidad. Es ahí donde está el problema de la inconsistencia política de sectores que no están preparados para el debate de altura, con seriedad. Se apoyan solamente en un instrumental para avanzar, como lo hicieron en 2007. La única oportunidad en que hubo un revés para la revolución bolivariana fue precisamente con motivo de la consulta popular para la reforma que estaba presentando el comandante Chávez al país sobre la Constitución. Bolívar, mi padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón: sí, soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo.
en esa oportunidad una cuña basada en una ideología ancestral desde el ámbito de los sectores hegemónicos, burgueses, dominantes, y que el capitalismo, a través de su meca de transculturización, de propaganda, como lo es el cine de Hollywood, ha inoculado a poblaciones en el mundo entero de manera masiva con su contenido mediático cargado de un discurso profundamente despectivo hacia cualquier otra propuesta que no sea la proimperialista, esa que llama eufemísticamente el imperio norteamericano los intereses de los Estados Unidos. En esa oportunidad, una sola cuña, sin ningún discurso estructurado en torno a una propuesta de país de la oposición venezolana, desmovilizó una parte sustantiva de una población venezolana todavía no formada sólidamente desde el punto de vista ideológico, como luego lo fue haciendo de la mano del pensamiento, de la palabra y de la acción del comandante Chávez. Esa cuña era la siguiente. ¿Sabes qué esconde la reforma constitucional? Camarada, ¿usted es el dueño de esta carnicería? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años más o menos. Bueno, a partir de ahora, según el artículo 115, su negocio pasa a ser propiedad del Estado. ¿Cómo es eso? La ley es la ley, hermano. O sea, que tú a mí me vas a quitar mi negocio. Algunos creen que esto es cuento. Que se haga realidad depende de ti. No dejes que te metan gato por liebre. Vota no. El mismo cuento, la misma perorata perpetua de la derecha a lo largo del tiempo se ha acentuado en nuestro país, pero que tiene raíces en el código genético de nuestros pueblos, precisamente por la difusión permanente de la conseja anticomunista que desarrolló los Estados Unidos a partir del desarrollo de la tecnología de los medios de comunicación. Ese es el enemigo en este momento. El presidente Nicolás Maduro lo ha señalado con claridad. El medio de comunicación genera más problemas, más angustias en la población hoy en día que bienestar o entretenimiento, como se dijo desde siempre que sería su propuesta. Hay una película que se ha reeditado a lo largo del tiempo que nos permite explicar claramente de qué se trata cuando hablamos de lo que significa en la mente de los sectores de poder adquisitivo que tuvieron acceso a ese discurso de Hollywood, muchísimo más que cualquier otro sector a través del tiempo, cómo reflejó desde siempre el entretenimiento convertido en una propaganda soterrada. Una de esas películas, Los invasores de cuerpos, estaba referida a unos alienígenas que llegaban a los Estados Unidos a dominar las mentes de la gente si la gente se quedaba dormida. Y el planteamiento era terrible. La propuesta era que convertirían a la sociedad, no en una sociedad destruida, sino en una sociedad sin amor. De ahí en adelante, de esa película se han hecho muchísimas versiones, han salido muchísimos variantes que han hecho de ese tema, pero permite en este momento a nosotros aterrizar lo que estamos planteando con un resumen apenas de 2 minutos y medio. Veámoslo. We can't close our eyes all night. We may wake up changed to something evil and inhuman. In my practice, I've seen how people have allowed their humanity to drain away. Only it happens slowly instead of all at once. They didn't seem to mind. But just some people, Miles. All of us, a little bit. We harden our hearts, grow callous. Only when we have to fight to stay human do we realize how precious it is to us. How dear, as you are to me. I are scientific men. You can understand the wonder of what's happened. Now just think.
Less than a month ago, Santa Mara was like any other town, people with nothing but problems. Then out of the sky came a solution, and you're reborn into an untroubled world. Where everyone's the same? Exactly. What a world. We're not the last humans left. They'll destroy you. Tomorrow you won't want them to. Tomorrow you'll be one of us. I love Becky. Tomorrow will I feel the same? There's no need for love. No emotion. Then you have no feelings. Only the instinct to survive. You can't love or be loved, am I right? You say it as if it were terrible. Believe me, it isn't. You've been in love before. It didn't last. It never does. Love, desire, ambition, faith. Without them, life's so simple, believe me. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. I guess we haven't any choice. Good. I want to love and be loved. I want your children. I don't want a world without love or grief or beauty. I'd rather die. Prefiero 1000 veces morir que vivir sin amor. Es parte apenas del discurso patético, miserable de la propuesta anticomunista a través del cine norteamericano en el tiempo. Eso que vemos ahí se ve a diario, permanentemente, en todo el contenido mediático que se difunde desde Hollywood para impactar sobre nuestros pueblos, sobre todo en aquellos sectores más frágiles desde el punto de vista intelectual. Es a eso a lo que le tiene miedo la gente cuando aparecen las frases que utilizan, por ejemplo, Capriles cuando habla de progreso o María Corina cuando habla de capitalismo popular. Es a eso a lo que la gente se refiere cuando se imagina el infierno terrible que dibujan esas series que sería el mundo socialista. Lo que no sabe la gente muchas veces es que ese es el discurso de la burguesía, donde están hablando en función de los intereses de los oligarcas, de los poderosos, de los que desde siempre generaron hambre y miseria a esos mismos pueblos que dicen defender. Nosotros vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y volvemos para continuar profundizando en este análisis. Ya regresamos. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante. Lo que muestran los medios no es la verdad, en ningún caso. Lo que muestran los medios privados de comunicación es la verdad de la burguesía. Eso es lo que tiene que ir conociendo cada vez con mayor profundidad el pueblo. La gente es llevada a pensar con el cerebro de quienes son los dueños de los medios de comunicación, pero que en modo alguno tiene que ver con su realidad, lo que se le está vendiendo. Eso es lo que trata de utilizar el sector que es afín a esos medios de la derecha. Ese sector de oposición que se ha empeñado en un discurso basado en el tirapiedrismo antes que en la propuesta de país, tiene en esa poderosa herramienta, en el medio de comunicación, su única fórmula para avanzar en su proyecto político. No tienen ninguna otra posibilidad que no sea a través de las cámaras y de los espacios de prensa o de radio. Ellos lo saben. Por eso su discurso es moldeable de acuerdo a las matrices que se estén generando. Por eso lo vemos cómo tratan, como aquí lo hemos en algún momento comentado, de salvar
de sacar del pantanal en el que cae a cada rato su candidato perpetuo, con declaraciones como la de Ramos Alub recientemente, en las que hablaba del carácter pacífico y de la energía que tendría que haber aplicado Capriles el 14 de abril para que no saliera la gente a desbordarse a la calle. Esa farsa, ese lenguaje manipulador, es la única fórmula de salvación para esos sectores opositores que no tienen el más mínimo interés en estrechar su relación con el pueblo, en profundizar el trabajo colectivo, el trabajo en las asambleas, el trabajo en el barrio, en las comunidades. Se nos obliga a ver el mundo desde esa óptica, escondiendo, invisibilizando todo cuanto pueda ser considerado logro por parte de la revolución, no solo en Venezuela, sino a lo largo de la historia ha sido así. Las revoluciones son el impulso de transformación que surge desde la aspiración de los pueblos a alcanzar su bienestar, su mejor calidad de vida. Por eso, desde los sectores de la derecha, los sectores hegemónicos, desde la oligarquía, deben tratar de frenarlos mediante acciones como la guerra económica que se monta cada vez que hay un proceso de esta naturaleza en cualquier parte del mundo. Esa asfixia es necesaria, es indispensable para esos sectores, porque es la demostración de que solo en el modelo de justicia y de igualdad social que promueven las luchas populares es donde se alcanza de manera perdurable el bienestar. Por eso, por la inviabilidad del capitalismo, que quedaría en evidencia si avanzan las luchas populares y conquistan el poder perdurable en el tiempo, conquistan soberanía e independencia, es que ese discurso tiene que ser acuñado de manera permanente, de manera sistemática en la mente de la gente para tratar de desmovilizarla. Eso que esconde hoy la prensa mezquina, perversa, aviesa de los sectores capitalistas en el país, es lo que vamos a ver aquí en este pequeño resumen de la última semana apenas del gobierno del presidente Maduro. Veámoslo. Yo he aprobado un conjunto de recursos por más de 328 millones de bolívares para fortalecer las unidades militares, la logística, las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional de nuestra aviación militar. Vamos a entregar 1.120 apartamentos solo aquí, que van a ser 1.120 hogares de la patria. Nosotros estamos aquí para hacer una rehabilitación integral, pero no la va a hacer el gobierno. Aquí el trabajo lo está haciendo es el pueblo, el poder popular organizado. Son 600 casas en esta primera etapa. Hay más de 105 edificios, 2.520 apartamentos, pero además con su hábitat, con su escuela, con su liceo, con sus espacios deportivos, con su casa comunal. Muy importante el Simoncito. Estamos inaugurando un tramo del gasoducto que va a llevar el gas desde Morón hasta Barquisimeto y posteriormente hasta el estado Barinas. Un tramo de 55 kilómetros de distancia va a llevar 150 millones de pies cúbicos por día. ¿Para qué sirve esta proveeduría? Bueno, para venderle a precio socialista todas las partes, repuestos que necesita el transporte público de carga y el transporte público de pasajeros. Estamos entregando el día de hoy 1.679.941 bolívares para esos agricultores y agricultoras venezolanas, y además entregando hoy casi 500 hectáreas en insumos y en crédito. Aquí, de manos del presidente obrero, qué orgullo tener un presidente obrero, de manos del presidente obrero Nicolás Maduro, reivindicado y entregado en manos de Henry Millán el inicio del proceso de pago de las prestaciones sociales a los trabajadores de las empresas nacionalizadas. Estamos en el saneamiento de Las Vegas 2, ya prácticamente estamos finalizando el saneamiento y clausura de ese vertedero, ya estamos en un 75%. En nombre del gobierno chavista
bolivariano del presidente Nicolás Maduro, les hacemos entrega de esta escuela, de este liceo que ustedes han denominado Comandante Hugo Chávez. Bueno, ahí tiene una muestra apenas de lo que no sucede jamás en la realidad de los medios de comunicación privados. Y si sucede, sucede de manera mezquina, torcida, manipulada, mediante los procesos de desinformación a los que están abocados esos medios en connivencia con los sectores de derecha que están tratando de reinstaurar en el país el modelo neoliberal que tanto daño nos hizo en el pasado. Eso es un asunto en este momento medular. El por qué en los medios de comunicación no vamos a encontrar jamás la realidad exacta de lo que sucede en la vida del ser humano, no solo en nuestro país, ni en Latinoamérica, sino en el mundo entero. La forma como nos es secuestrada la vida, escondida bajo la alfombra de los grandes medios de comunicación que sirven a la oligarquía, a la burguesía capitalista en el mundo entero. Eso que es escondido es lo que nos corresponde conocer en procesos como este, el de la Revolución Bolivariana. Por eso aquí nuestro empeño es en debatir en este tema, porque consideramos que es de suma importancia que el pueblo conozca cada vez más de estos temas que nos resultan tan importantes y decisivos para avanzar en la conquista del modelo socialista bolivariano que estamos empeñados en construir. Esa mezquindad llega a extremos insondables que la gente, incluso en los niveles más altos de la academia, en los niveles más preparados de la sociedad, pasan desapercibidos. Somos sometidos a debates espúreos, sin sentido la mayoría de las veces, como el que quiere instaurarse en este momento en nuestro país con una supuesta carencia de bienes, con una crisis económica que es solamente en algunos aspectos, pero que no tiene correspondencia en lo absoluto con la inmensa bonanza que se ve en la gran mayoría del resto de los rubros que interesan a la ciudadanía. Esa disparidad, esa dicotomía de realidades, el de una crisis ficticia generada desde los sectores interesados y el de una bonanza que nos lleva a ser de los países que más estamos consumiendo en todo tipo de productos, no es explicada en modo alguno por los medios. Y expresa cómo se comportan las sociedades cuando su realidad les es secuestrada para imponerle otra, que es la que interesa a los dueños de los medios de comunicación, que no son en modo alguno los periodistas tras los cuales se escuda cuando hay una reunión de la CIP o cuando hay las reuniones que tienen ellos para denunciar ante los organismos internacionales los atentados, las amenazas a la libertad de expresión que ellos señalan permanentemente. No son los periodistas los que están al frente de los medios de comunicación, porque no son los que tienen el poder del dinero, los periodistas. Los dueños de los medios de comunicación están defendiendo al medio como instrumento para presionar desde el punto de vista económico y político a las instituciones del Estado en todas partes del mundo. Es sobre eso, sobre lo que se asienta hoy el capitalismo, sobre ese poder de control de los medios de comunicación y su capacidad para voltear la realidad de manera diametralmente opuesta a lo que en efecto sucede en la vida de los seres humanos, como digo, no solo aquí, sino en el planeta. En el momento de la crisis más terrible del capitalismo, en los últimos tiempos, en el año 2008, se dieron una serie de fenómenos, de reuniones de los grandes factores del capitalismo a nivel mundial para tratar de resolver esa crisis, tratar de atajarla sin lograrlo. En esa oportunidad, una reflexión de un gran pensador latinoamericano, Premio Nobel compartido de Economía, el profesor chileno Manfred Madness, en la Universidad de Andalucía, en España, llegó a una conclusión a través de una reflexión que yo quiero traerles a ustedes, que demuestra de manera palpable, cruda, como pocas veces se debe haber visto a través del tiempo en los medios de comunicación,
cómo esa realidad verdadera es desaparecida de la faz de la tierra para que el ser humano no la perciba y colocada en su lugar la que le interesa a los sectores dominantes. Veamos en este resumen de su conferencia en 2009, apenas a meses de iniciada la crisis financiera, lo que nos decía el profesor Manfred Magnus. En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas. En ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700.000 millones más. 2 semanas más tarde se aprueban 850.000 millones más. Y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares, es decir, a 17 millones de millones. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30.000 millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente, casi de la noche a la mañana, hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza. Creo que difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Ese es el mundo en que estamos. Un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. Si algo termina por ser lapidario en estos tiempos, es una disertación de esta naturaleza. Cuando la sociedad entera en el mundo está sometida a la angustia que nunca antes tuvo la humanidad en función de la economía, en el ámbito del capitalismo y en el ámbito de las propuestas emergentes, de las propuestas de construcción del modelo de justicia y de igualdad que estamos construyendo en Latinoamérica, en particular en Venezuela, producto de la presión del capitalismo mismo, de su inviabilidad, de su imposibilidad de satisfacer las aspiraciones de los pueblos. Esta declaración del profesor Magnus es más que demoledora, que deja al descubierto, al desnudo, la hipocresía de los sectores dominantes de la sociedad, el problema trágico que representan hoy para los pueblos en el mundo entero los medios de comunicación y su empeño en la desinformación como forma de desenvolvimiento frente a esas sociedades a las que se deben, y deja al descubierto el modo cínico en que operan los líderes de ese mundo capitalista, que jamás buscan fórmulas de solución que de alguna manera salvaguarden las posibilidades, las expectativas, los intereses de los pueblos, sino precisamente a la inversa, los de que quienes generan ese padecimiento que a través del tiempo arrastran las sociedades en el ámbito del capitalismo. Eso que estamos ahí escuchando es solamente parte de una larga reflexión que poco a poco iremos compartiendo con ustedes por lo interesante del tema y por lo oportuno en este momento.
En Venezuela estamos sometidos a esa guerra psicológica que ha sido señalada desde todos los ámbitos del quehacer, del debate político, incluso hasta clínico, por expertos en la materia, y la gente tiene que asumirlo como tal. El pueblo está dando respuestas claras en ese sentido. En los últimos estudios de investigación, los más recientes trabajos que han sido comentados, analizados por comentaristas, analistas, en particular los que ha presentado el doctor José Vicente Rangel recientemente, dan cuenta de cómo la claridad del pueblo venezolano ha sido determinante para evitar que nuestra sociedad caiga en esa terrible situación del estallido social. Eso ha sido determinante por los años de formación ideológica que el comandante Chávez estuvo llevando adelante de cara al país a través de precisamente los medios del Estado. La herramienta que rescató la revolución para que pudiera el pueblo compartir visiones que permitieran desmontar esa manipulación mediática, esa guerra de cuarta generación a la que estamos siendo sometidos permanentemente. Pero no es un problema de Venezuela, no es un asunto de chavistas y antichavistas, es un asunto que va mucho más allá, como lo hemos dicho persistentemente, permanentemente a través de nuestros programas, y que tiene que ver con el origen profundamente antidemocrático del medio de comunicación y su rol hoy en la sociedad. El medio de comunicación es un percance en todas partes del mundo, y con ello quiero irme a otro video, a un extracto de una película de hace ya muchos años, pero que tiene una reflexión que permite que nosotros terminemos de aterrizar esta idea. Se trata de la película Network. Veámoslo. You might want to ask yourself why the entire culture is utterly saturated with mass media entertainment from all sides. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained, so that you don't get in the way of important people by doing too much thinking. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. We're in a lot of trouble. Less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And when the largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Ustedes son lo verdadero. Fíjense lo demoledor que pueden ser estas reflexiones cuando las hacemos desde el plano externo, sin estar imbuidos directamente en el debate al que se nos quiere llevar de manera cotidiana.
Estamos siendo invadidos en todos los espacios. Y en la ferretería, en la panadería, en el metro, en todos los espacios en el que nos movemos, el discurso trata de llevar a la gente a pensar en la misma terminología, en el mismo sentido. Sí, pero es que ¿qué va a pasar? La angustia, por cómo van las cosas, no sabemos. Eso se llama terrorismo mediático. Multiplicar ese terror de manera sistemática en la población es la nueva guerra que hay hoy en día desde los sectores dominantes contra los pueblos. Estamos sometidos a una guerra permanente que está en curso. No es un asunto de una expectativa de marines saltando de paracaídas, lo que debemos esperar. Está en curso ya la búsqueda de esos sectores de manera férrea, persistente y brutal por tratar de desmovilizar a nuestro pueblo y quebrar su compromiso con el legado del comandante Chávez. Este fin de semana, en una reunión más de las múltiples que ha venido haciendo a través del tiempo la Sociedad Interamericana de Prensa, ese clan, que ya ni siquiera club, el clan de dueños de los medios, se expresó una vez más en contra de nuestro país. Todos los ponentes presentaron propuestas cargadas de infundio y de odio, como pocas veces se ha visto en una misma reunión, contra alguna nación, contra un pueblo. Esos dueños de medios están montados en un plan desestabilizador que no van a descansar, en el que no van a desmayar de aquí al 8 de diciembre. Su propósito, tratar de resolver el problema que tiene la oposición frente a ese escenario. Por eso están jugando a la desestabilización desde el mismo 8 de diciembre. Las declaraciones del gobernador del estado Lara, Henry Falcón, las declaraciones de Leopoldo López, las declaraciones que se le van viendo a cada uno de ellos, a María Corina Machado, al mismo candidato perpetuo Capriles Radonsky, en ese sentido, de desconocer los resultados del triunfo que es obvio, como lo dicen ya todos los indicadores, que va a tener la revolución bolivariana en las próximas elecciones, están orientadas con el propósito de desatar una guerra en nuestro país que acabaría con el sueño del comandante Chávez, con las aspiraciones de nuestro pueblo y con las posibilidades para un futuro de bienestar y progreso como el que estamos construyendo desde el escenario de justicia y de igualdad que aquí está avanzando el presidente Maduro. Vamos pues entonces a estudiar estos temas en profundidad. Continuaremos hablando de ellos en próximas entregas. Chao, hasta una nueva oportunidad.